párrafo. Bueno, primero, ¿qué saber de los signos generales de alarma? Es importante diferenciarlos con los signos generales de peligro. Los signos generales de alarma son importantes porque también nos tienen que llevar pues, a consultar, pero no son tan peligrosos como pues, su nombre lo indica, como los signos generales de peligro, que eso sí me indican de que hay algo que está sucediendo y es de forma más grave, que son estos 4 acá. El caso es que esto igualmente nos tiene que hacer llevar a consultar. Y entre ellos son varios, pero los 4 más relevantes son el sueño excesivo, que nos puede hablar de alguna patología como una anemia, que es una pérdida de sangre muy grande, la fontanela abombada. O sea, recordemos que la fontanela abombada es una característica pues anatómica de los menores, especialmente los menores de 2 años, y es cuando los huesos de su cráneo, del bebé, no se han cerrado por completo. Entonces, si hay una fontanela bombada, puede que haya un problema pues endocrino y lo mejor sea como que se le den más exámenes al respecto para saber qué está pasando. También que haya letargo, somnolencia, que es este caso de acá, y que la piel esté pálida o azulada, que también nos puede hablar de otro tipo de patologías. En los signos de peligro vamos a ver este corto video primero, antes de explicar el resto, que nos cómo son las condiciones, más o menos. Alright, sweetie. Okay, James. Hey, James. Hi, James. Hi, James. You see me, sunshine? Hi, James. Hi, sweetheart. You can see me, can't you? You see Daddy? It's alright. It's okay. It's okay, sweetheart. Bueno, como podemos ver, las convulsiones son pues esos movimientos totalmente incontrolables pues del menor que nos indican también de algún problema, sobre todo neurológico, pues importante. Entonces, al ver cualquier tipo de movimiento parecido a esto que se acaba en el video, pues lo mejor es que se consulte pues inmediatamente. También que un niño vomite todo lo que coma. Entonces es muy importante hacer la diferencia acá entre el vómito y la regurgitación, porque la regurgitación es común en los menores, sobre todo en los menores de 1 año, porque todavía no han desarrollado bien el tema pues como de tragar la comida a la hora que comen, tanto líquidos como sólidos, entonces es normal que ellos como que escupan todo lo que sienten en la boca. El vómito, pues sabemos que tiene un color pues la regurgitación es mucho más como salival, mientras que el vómito puede contener trozos de alimentos, puede tener colores más característicos y tiende a ser muchísima más cantidad. Entonces de ahí que esa sea como la clave para diferenciarlos. Un estado general de inconsciencia, entendemos por inconsciencia, ya más adelante vamos a ver una diferencia con la somnolencia o pues como con el sueño, que es que el niño no responde a ningún estímulo, eh, y se le ve como oído, pues no es una situación en la cual el niño esté en capacidad de responder ante ningún estímulo que nosotros tengamos, ya sea cuando le hablemos o le comentemos cualquier cosa. Y que el bebé que no beba ni se pega del seno, pues claro, en los menores, sobre todo de 2 años, que sabemos que es el tiempo en el cual se debe dar pues, la lactancia materna, y sobre todo en el menor de 6 meses, que es la lactancia materna exclusiva, como ya la conocemos, que no beba ni se pegue del seno, pues claramente es un signo de que hay algo que no está sucediendo bien, porque pues la alimentación del niño se va a ver comprometida. Entonces, por eso hay que consultar urgentemente, y es un signo general de peligro. Listo. Bueno, eso es lo que les comentaba de la diferencia entre la somnolencia normal o el decaimiento con inconsciencia. La somnolencia o el decaimiento, pues vemos que el niño responde de una manera muy lenta o muy pronta a los estímulos, eh, mas sin embargo no son estímulos muy fuertes, por así decirlo por decirlo de alguna manera. Mientras que en el estado de inconsciencia, pues el niño directamente no va a responder.
Muchas veces el estado somnoliento puede ser aislado, mientras que la inconsciencia se acerca más a patologías como o a enfermedades, por decirlo con un término pues un poco diferente, a enfermedades más sencillas, como por ejemplo una deshidratación, una diarrea. Es normal en los estados más graves de estas enfermedades pues encontrar al niño inconsciente. Bueno, antes de ver este corto video, en la enfermedad respiratoria grave hay que estar atento a los siguientes signos de peligro. A una situación que es una marcada dificultad para respirar que conocemos como tiraje. De todas formas, el nombre no es importante, pero eso es un tiraje subcostal, que es básicamente una dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque se utilizan unos músculos diferentes que se pueden apreciar a simple vista. Entonces vamos a ver un video para saber cómo es un tiraje o esta dificultad para respirar. Bueno, entonces como podemos apreciar, esa dificultad respiratoria que conocemos pues como tiraje es esa utilización de ciertos músculos, tanto abdominales del niño, que indican que está teniendo un problema para la correcta entrada de oxígeno. Y esto obviamente nos habla de una enfermedad respiratoria grave. También que hay una mala respiración. ¿A qué me refiero con mala respiración? Que cada vez que el niño no necesariamente tiene que tener ese tiraje o esa dificultad, sino que respire normal, pero que dicha respiración no esté dándose de la forma correcta y esté recibiendo menos oxígeno del que el niño necesita. ¿Cómo se manifiesta este recibimiento por parte del organismo del niño de menos oxígeno? Como una coloración azulada en las partes como alejadas del niño, ya sea pues en los piecitos, vemos acá en los dedos de los pies, en las manos, alrededor de la boca, en la carita, coloración azul o morada, nos habla de que hay una mala cantidad de oxígeno entrando al organismo y es un problema grave. Y puede ser cualquiera de estos tres, porque es uno de estos tres, no tiene que cumplir todos, y cualquiera de los signos de peligro que ya vimos. No bebe o tome del pecho, vomita todo, convulsiones, inconsciente o dormido. La enfermedad respiratoria, que antes de ver este video, entendemos por enfermedad respiratoria normal, no grave, como una neumonía, pero eso no es importante, pues como saber el término exacto. Lo importante es saber que la enfermedad respiratoria muchas veces se manifiesta por un exceso en la cantidad de respiraciones por minuto. Entonces, en un menor de 2 meses, muchas respiraciones serían 60, de 2 a 11 meses 50, y de 12 meses a los 5 años aproximadamente 40 respiraciones por minuto. Si se acompaña con tos, pues claramente es un signo de enfermedad respiratoria. Bueno, en este corto video no lo vamos a ver Respiración todo porque es muy largo, pero aquí nos enseñan cómo es una respiración rápida en un bebé. del bebé parece acelerada. Nótese además la ligera retracción torácica. Esto sucede comúnmente cuando los bebés presentan respiración acelerada. Distinga entre la retracción torácica ligera normal con respiración acelerada de la retracción torácica grave que señala una enfermedad de consideración. Tenga en cuenta que cuando este bebé inhala, la parte inferior del tórax aspira profundamente y su vientre parece sobresalir. Nuestro bebé no presenta retracción torácica grave. Bueno, entonces como pudieron ver, ahí está pues la diferencia entre las respiraciones rápidas en un menor y las respiraciones de un bebé normal. En la enfermedad respiratoria grave, pues tenemos el mismo video que la vez anterior. Hay tres situaciones: un estado de inconsciencia, que pues ya definimos la inconsciencia, que es no responder a estímulos por parte de los cuidadores o de sus padres, la mala recibimiento de oxígeno y también utilizar músculos accesorios para respirar. Eso también puede ser Respiración acelerada, un problema como única infeccioso. indicación de enfermedad. Listo. También hay que hallar urgencias inmediatamente si se acompaña como con tos perruna o la tos que conocemos que suena muy duro y la dificultad para respirar. Bueno,
Para tener un alto riesgo de una infección respiratoria se puede tener un mal estado general. Este mal estado general también es sinonimia con la inconsciencia, o con, más bien que la inconsciencia no, sino con la somnolencia o con el letargo, que es como responder muy lentamente a los estímulos, estar deshidratado, que es lo que vemos acá, la mala respiración, y que el niño sea pues como algún paciente con un síndrome de Down. Estos niños tienen problemas de infecciones respiratorias graves, entonces pues si el niño es un niño con síndrome de Down hay que estar más pendiente. En la obstrucción de la vía aérea, que es diferente, la dificultad para respirar por algún fenómeno infeccioso o por algún fenómeno físico o químico, sino por un fenómeno mecánico, que es la obstrucción de la vía aérea. Entonces vamos a ver primero qué es la apnea del sueño para después explicar el resto pues, de los signos de peligro que tenemos que mirar en el menor. Bueno, entonces este primer síntoma, pues que ya fue muy bien definido por el video, que es conocido como la apnea del sueño, es también un indicativo grave de la obstrucción de la vía aérea, que el niño esté agitado, confuso, también puede estar somnoliento un poco, pero primariamente la agitación y la confusión, la mala respiración, que pues es lógico si uno tiene un objeto mecánico, un objeto pues grande, yo que sé, en la vía aérea, pues que vaya a entrar menos oxígeno del que el cuerpo necesite y vaya a haber esta coloración que ya explicamos en las extremidades o alrededor de la boca y los ojos, que sean los niños con síndrome de Down y que, que haya tenido una hospitalización previa con esta misma patología. Si tiene, como ya dijimos, la tos de perro o la tos con catarro y la dificultad para respirar, pues hay que llevar a urgencias inmediatamente. Eh, Aquí está pues como la diferencia entre el estado agitado e irritable con el estado inconsciente, que pues aquí vamos a ver un poco corto video de lo que es un niño agitado. Bueno, entonces un niño agitado o irritable, pues es un niño que llora, que grita, que mueve la cabeza de un lado para el otro, que se ve pues como intranquilo, mientras que el niño inconsciente, pues todo lo contrario, como ya les había dicho, no va a responder a estímulos. También es muy importante mirar situaciones como una diarrea con una deshidratación grave. Si usted puede ver en su niño una diarrea marcada, es decir, que el niño pues vaya demasiado al baño, que las deposiciones o que las heces del niño pues no sean sólidas. Y si usted lo ve con ese cuadro acompañado pues de cualquiera de estos, ya sea dormido, que tenga como los ojitos hundidos, que no se pegue al seno, si está pues como ya dije, menor de 2 años y sobre todo los menores de 6 meses, y que tenga un fenómeno que se conoce como la depresión homofobia, pero en realidad es una depresión de la piel, que es simplemente con un dedo hacer fuerza, puede ser en el pie, y si vemos que esa marca del dedo pues queda como por un tiempo prolongado, pues eso también es un signo de peligro que también nos debe llevar a consultar.
Bueno, ya hablando un poquito sobre la desnutrición, que es un signo de alarma, digo, un signo de peligro. Bueno, primero vamos a definir la desnutrición. ¿Qué es la desnutrición? Esto es una enfermedad que nos va a afectar las funciones orgánicas y las funciones biopsicosociales de las personas pues, que la van a tener. Este se va a caracterizar por un deterioro en la imagen corporal y en la función corporal y en la composición corporal. Todo esto pues por una falta, un desbalance de energía, alimentos, calorías, proteínas. Todo esto pues por, o ya sea por déficit de alimentación, porque la persona no se alimenta bien con los nutrientes necesarios, o porque el cuerpo no es capaz de procesar estos alimentos. Entonces van a haber algunos daños, como daños, pues se van a alterar las defensas del cuerpo, el funcionamiento del cuerpo, también cambios físicos, se va a ver la persona pues más deteriorada, y algunos de estos daños van a ser irreversibles, ya que pues la desnutrición no va a afectar solamente a la piel, el cabello, los músculos y los huesos, sino que va a afectar el cerebro, y esto podría ser un daño irreversible, y va a ser muy importante pues estar siempre atentos a esto, pues ya que los niños están en una etapa de desarrollo en la cual necesitan pues un correcto funcionamiento del cerebro y de todas estas funciones corporales. Entonces, bueno, ya vamos a identificar cómo se ve un niño con desnutrición. Pasa, por favor. Entonces, bueno, esta desnutrición va a tener como dos presentaciones pues distintas, pero igual van a ser desnutrición. Una es marasmo y kwashiorkor, que pues, son nombres, pero marasmo va a ser como el niño clásico, como flaquito, como con la piel pegada a los huesos, con el cabello esquebradizo. También va a aparecer el signo del pliegue, que es como cuando uno le pellizca como la mano y se queda ahí el signo, porque todo esto pues también porque la desnutrición normalmente viene acompañada con deshidratación. Entonces así va a ser, así se va a presentar, y esto es a los niños como que básicamente no comen nada, no se les da nada de comer, y va a ser como una deficiencia de calorías, de energía, pues se va a llamar una deficiencia energético-calórica, por deficiencia pues de calorías. Y ya la otra presentación de la desnutrición se llama kwashiorkor, que estos niños van a tener como la barriga grande, los pies hinchados, y esto va a ser por una deficiencia de proteínas. Estos básicamente son los niños que solamente comen como aguapanelita o pancito, que se alimentan a base de carbohidratos, pero no comen las proteínas suficientes que están, pues, por ejemplo, en el huevo, en la carne. Y pues todo esto, toda esta presentación pues de la barriga hinchada no va a hacer que tenga pues la barriga llena, sino que va a ser líquido, y igual en los pies. Entonces estas van a ser como las formas de ver la desnutrición. Igualmente el niño va a estar así como apagadito, como sin ganas como de jugar, no va a jugar el niño, va a estar acostado la mayoría del tiempo como sin energías. Entonces es muy importante pues llevarlo a un centro asistencial pues si estamos notando estos síntomas. Pasa, por favor. Bueno, otro es la anemia, que es un signo de alarma. En la anemia pues se va a definir como que van a disminuir la hemoglobina, que es una proteína pues que es encargada como de llevar oxígeno a todo el cuerpo, o se van a morir o van a disminuir pues los glóbulos rojos, que son los encargados pues de llevar esta proteína. Estos niveles pues varían mucho pues, dependiendo de la edad, pero pues cuando hay unos valores bajos se van a presentar como una sintomatología. Entonces, bueno, pasa, por favor. Bueno, ¿cuáles van a ser las causas como de que pase esto? Pues una va a ser como la baja producción, que es como por ejemplo algún tipo de cáncer en la que la sangre no se va a producir muy bien, ya sea pues por algún tipo de cáncer o por deficiencias pues del organismo para producir esto que se produce dentro de los huesos. Otras causas son que el cuerpo destruye los mismos eritrocitos, pues los mismos glóbulos rojos porque están malos. Entonces pues al haber tanta destrucción de estos pues no vamos a tener la suficiente sangre para transportar todo este oxígeno. Y las más conocidas, como las más comunes, son las pérdidas agudas o crónicas de sangre, ya sea pues en una hemorragia, cuando uno se corta, cuando uno tiene un accidente y pierde mucha sangre, pues también se va a presentar anemia por esta pérdida de sangre, o las crónicas, que es por ejemplo en la desnutrición, cuando uno no se alimenta bien, el cuerpo pues no va a tener como los suficientes nutrientes como los materiales para producir la sangre,
Entonces, pues poco a poco se va perdiendo sangre también de esta forma. Pasa, porfa. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ver, cómo vamos a sospechar, a detectar como que un niño tiene anemia? Bueno, una de estas, pues que es como más difícil es preguntar, pues si tal vez, si acaso, en los últimos 6 niños, digo, en los últimos 6 meses, el niño ha recibido hierro, ya que el hierro, la deficiencia pues, del hierro, eh, es la principal causa de anemia en el país. Entonces el gobierno pues tiene como una política de suplementación de que se le dé hierro. Entonces si el niño pues, no ha recibido hierro como en los últimos 6 meses, pues se puede sospechar. Y la más clara, como la forma más fácil, es observar si hay palidez en las palmas de las manos o en las conjuntivas. Entonces ya vamos a ver cómo se ve. Y entonces lo que uno va a hacer es coger como su mano o la mano de otros niños y compararla con la palma del niño probablemente se cree que tenga anemia. Entonces la mano del niño que tenga anemia va a estar más pálida, va a estar fría, comparada pues con el niño sano o con uno mismo. Entonces ahí se va a sospechar de anemia. Y la otra, que es más difícil, ya que los niños son como más reacios y es más difícil de ver, es la palidez conjuntival, que la conjuntiva es como la cosita rojita que está abajo de la parte blanca del ojo al bajar el párpado. Entonces, no es para ir a urgencias, pero pues sí es recomendable que asistan a un centro de salud para consultar con el médico sobre esto. Pasa, por favor. Sí, listo. Y la fiebre. Bueno, ¿qué es la fiebre? La fiebre es un aumento de la temperatura en el cuerpo, pues esto debido a una respuesta pues, a una enfermedad, a una infección o a un padecimiento. Aquí se considera que hay fiebre en Colombia cuando la temperatura en cualquier parte del cuerpo, toma en las axilas, en la boca, en el recto, pues va a ser mayor a 37,5 grados. Pero hay que tener en cuenta pues, que eso, aunque pues, es un proceso normal en el cual el cuerpo se está defendiendo de pues, algunas posibles enfermedades, como cuáles. Pasa, por favor. Entonces, ¿cuáles son estas posibles enfermedades o causas de la fiebre? Una de estas es la meningitis, que se habló pues en exposiciones pasadas, en cual es una infección de unas capitas que cubren el cerebro. Entonces van a tener mucha sintomatología y una de estas va a ser la fiebre. Otra es el dengue, pues que es un virus que se transmite por los mosquitos, la malaria, que también es una enfermedad, pues es un parásito muy presente aquí en Colombia. Y otra que también es común son las infecciones pues, de la orina, infecciones urinarias, que normalmente son más comunes en las niñas. Entonces, todo este tipo de infecciones van a causar fiebre, pero pues no es necesario que uno deba llevar al niño pues, al servicio de urgencias cada vez que tenga fiebre. Se lleva a urgencias cuando pues esta fiebre viene acompañada de los signos de peligro, como pues, los que mencionamos ahorita, o cuando la fiebre supera los 39 grados. Cuando la fiebre supera los 39 grados ya se considera pues, que se está como creciendo más la fiebre, la temperatura de lo que debería, y ahí sí se debe consultar por urgencias. Pero pues si el niño si tiene fiebre, pero fiebre bajita y está jugando, está como activo, pero está bien. Sí, pues, si la madre no nota bien, pues no es necesario ni consultar ni llevar urgencias. Buenas tardes, yo soy David, les voy a hablar sobre el dolor de oído. Entonces es importante saber que el dolor de oído es multifactorial, puede tener diferentes causas, puede ir desde un golpe hasta infecciones. Entonces es como importante identificar y observar algunos criterios para saber qué es lo que está pasando con el niño. Es importante saber si está supurando el oído, en caso de que esté supurando hace cuánto tiempo, si ha presentado otros episodios aparte de este. Y cuántos episodios ha presentado en los últimos 6 meses o en el último año. Pásala, por favor. Bueno, en cuanto a las infecciones, lo más común que puede dar es la otitis. Entonces, ¿qué es la otitis? La otitis media es una consecuencia de una infección, puede ser por virus o por bacterias. Es una complicación por un resfriado común o por una alergia.
y puede aparecer a cualquier edad, pero aparece mucho más en niños desde los 3 meses a los 3 años. ¿Por qué? Porque los niños todavía no tienen suficientemente desarrollado el aparato auditivo, entonces es mucho más fácil que las infecciones puedan como presentarse ahí. Es muy importante también tener en cuenta que los niños que presentan otitis media hay que prestarles mayor atención porque no tienen el aparato auditivo completamente desarrollado. Estas infecciones es más fácil que se puedan diseminar, por ejemplo, hacia el cerebro y producir otros problemas peores. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en síntomas? Va a haber una pérdida auditiva. En lactantes, los únicos síntomas que podemos encontrar puede ser que el niño esté como que tenga un malestar general y que tenga dificultad para dormir. Y en los niños un poquito más grandes también puede aparecer fiebre, náuseas, vómitos y diarrea. Y en algunas ocasiones el tímpano se embomba tanto que se puede romper y ahí es donde vamos a ver como ese tipo de secreciones. Bueno, es importante saber que no se puede automedicar bajo ninguna circunstancia. Lo que se debe hacer es llevar al niño a urgencias inmediatamente o también se puede pedir una cita médica dependiendo como de cada caso del niño y cómo esté la situación general del bebé de salud. Y si presenta, aparte de estos síntomas, presenta los signos de alarma que presentaron anteriormente, los generales, con mayor razón hay que llevarlo a urgencias inmediatamente. Entonces, la mastoiditis, ¿qué es la mastoiditis? Es otra de las causas de dolor de oído más frecuentes. Es una infección que se da en la apófisis mastoides o en el hueso mastoides, que es un hueso que está detrás del oído. Ahí, como podemos ver en las fotos, está detrás del oído y en la mayoría de los casos se da causa de una otitis media. Entonces la infección se va a diseminar hasta el hueso. El hueso tiene como una forma de panal, entonces en esos orificios se va a llenar el pus y eso es lo que va a producir como el dolor y la inflamación en ese hueso y en ese tejido. Entonces esta infección antes era una de las principales, antes de que se hicieran los antibióticos, era una de las principales causas de muerte en infantes. Actualmente no es tan grave, pero sí hay que prestarle atención a estos casos y llevarlos inmediatamente al hospital, porque si no se trata adecuadamente puede empeorarse y producir mucho más daño en el niño. Entonces, como ya habíamos dicho antes, que se observa si hay supuración del oído y determinar si hay inflamación dolorosa detrás de la oreja para la mastoiditis. Entonces, en la mastoiditis vamos a encontrar el dolor, vamos a encontrar todos los síntomas de otitis media, porque es a causa de esta, y vamos a encontrar una tumefacción dolorosa detrás del oído, como podemos ver en las dos fotos de la izquierda, y se ve como si estuviera inflamada, como si fuera un grano, como si fuera a supurar algo, así se ve la mastoiditis. Y ya en la otitis media ya se va a separar si es crónica, si es recurrente o si es media aguda. O si es aguda, entonces lo que hay que hacer, ¿esto para qué nos sirve? Para saber qué es lo que está pasando con el niño y saber si hay que llevarlo al hospital con mayor urgencia. En la mastoiditis, recordemos, hay que llevarlo inmediatamente. Y una otitis media crónica, vamos a saber que es crónica porque va a haber una supuración mayor a 14 días. En la recurrente, ya también hay que llevar al niño a urgencias porque si vos ves que el niño tiene estas infecciones muy seguido, es importante que se sepa la causa para poderla tratar. Entonces se va a llamar recurrente cuando pase de más de 3 o más episodios de otitis media aguda en un plazo de 6 meses. Entonces ahí ya sería recurrente y ya la otitis media aguda es como el primer episodio que le da al niño o un episodio aislado y listo. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, los problemas de garganta. En los problemas de garganta lo que más vamos a encontrar es la faringoamigdalitis. ¿Qué es la faringoamigdalitis? Es una infección aguda de la faringe o de las amígdalas. Entonces estas infecciones pueden ser causadas por virus, la mayoría van a ser causadas por virus, muy pocas veces va a ser causada por bacterias, pero las que son causadas por bacterias son mucho más graves y necesitan atención médica inmediata. Las que son causadas por bacterias se van a llamar faringoamigdalitis streptocócica
y por lo general afectan a niños entre los 5 y los 15 años. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a preguntar? ¿Qué es lo que vamos a mirar en el niño o qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues que presente el dolor, si tiene fiebre y qué edad tiene, porque como ya vimos, la que es grave, la streptocócica, da más que todo entre niños de 5 a los 15 años. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar si las amígdalas se ven con sangre, si las amígdalas tienen como unas placas blancas o amarillentas y les está saliendo líquido, están supurando, y hay que tocar el cuello para determinar si hay algunas masas dolorosas. Eso se llama masitas cervicales. Entonces hay que tocarlas y mirar si el niño las presenta, y esto también nos va a poder como definir por cuál de las dos etiologías está enfocada la infección que presenta el niño. Bueno, ¿qué va a presentar el niño? El dolor de garganta, va a presentar dolor al comer, va a presentar dolor pueden presentar dolor también al hablar, y entonces esto va a ser una molestia constante para el niño, va a estar quejándose mucho. ¿Y qué es lo que tenemos que estar observando también? Entonces, en la estreptocócica, la edad va a ser mayor a los 3 años, va a tener las amígdalas con sangre, con las placas blancas, y van a tener las masas en el cuello. Mientras que en la que es viral van a tener los mismos síntomas, pero esta puede que tenga o no las placas blancas, y va a tener sangre en las amígdalas y no va a tener las masas en el cuello. Porque esto es importante, porque la faringoamigdalitis viral puede ser tratada en casa, se puede tratar solo los síntomas como la fiebre y el dolor, y son cuidados caseros, como por ejemplo darle líquidos y y que la madre sepa cuáles son los signos de alarma que ya dijimos anteriormente para llevarlo al hospital. Mientras que la streptocócica, si es necesario que sea tratada en un hospital, hay que darle antibiótico, hay que tratar la fiebre, el dolor, porque si no es tratada va a presentar otros problemas sistémicos y que sí son de mucho compromiso para la vida del niño. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, los signos de maltrato en el niño. Todos los niños tienen derecho a crecer en un entorno seguro y saludable. El maltrato infantil va a violar como todos esos derechos que tienen los niños, y va a tener consecuencias muy malas para la vida del niño. Entonces, entre estas va a estar problemas de salud mental, trastornos de ansiedad, depresión, va a tener dificultades a largo plazo para las relaciones interpersonales, y va a tener una mayor probabilidad de participación en comportamientos de riesgo, como por ejemplo el consumo de drogas. Hay que tener en cuenta que el maltrato o abuso sexual no solo se evidencia de manera física, sino que también se puede evidenciar en el comportamiento del niño o cómo está emocionalmente el niño. Entonces hay que estar pendiente de todos estos cambios emocionales, de todos estos cambios comportamentales, porque esto también nos puede dar como un indicio de que el niño está sufriendo algún maltrato, ya sea físico, ya sea mental o ya sea sexual. Entonces hay que estar muy pendiente de esto. Todos los niños van a reaccionar diferente, algunos pueden ser más cohibidos, pueden verse deprimidos, pueden ver ese tipo de cosas, y en otros niños se puede ver que sean como más cansones, que tengan problemas en la escuela, que no se estén concentrando, que tengan otro tipo de comportamientos. Entonces hay que estar muy pendiente a todos los cambios en los niños, porque eso también nos puede indicar qué es lo que está pasando. ¿En qué se debe tanto el personal como de salud como la comunidad estar pendiente en los niños? Ver que no tengan lesiones físicas graves, que sean sugestivas de maltrato. También ver que no tengan golpes en la cabecita o que tengan quemaduras, que tengan fracturas, y que todo esto sea como que uno pueda evidenciar que no fue que no fue accidentalmente, sino que fue por un maltrato del cuidador. También que escuchar al niño, saber qué es lo que nos está diciendo, que hay que creerles todo, y no creer que porque es un niño entonces va a decir mentiras o no está diciendo la verdad, sino que todos estos relatos que él nos pueda decir tenemos que ponerles atención y mirar qué es lo que está pasando en realidad en el caso del niño, y activar como las rutas de denuncia que ahorita vamos a ver. También en cuanto al abuso sexual, hay que estar pendiente de que no tenga ningún sangrado en sus partes íntimas, tanto el niño como la niña,
que no tenga signos de traumatismo genital, que pueda hacer sospecha como de manipulación o penetración en el niño, que no se vaya a hallar como restos de semen en la ropa del niño o en las partes o en los genitales del niño, no vaya a haber como estos residuos. También que tengan como actividades sexuales que no sean acorde a la edad del bebé o del niño, entonces que tenga comportamientos que parezcan extraños. También hay que entrar a mirar qué es lo que está pasando en esa situación. Y también hay que estar muy pendiente del maltrato emocional, no solo es físico, no solo es sexual, sino que también es emocional. Y acá también pueden haber como casos de negligencia o casos de abandono que hay que estar muy pendiente. Entonces hay que estar muy pendiente de los relatos del niño, cómo se siente el niño emocionalmente, qué es lo que está pasando, si él está evidenciando eso y se lo va a contar a alguien de la comunidad, ya sea familiar, ya sea amigo o personas de la salud. Todos tenemos que estar muy pendientes de estos casos porque hay que como parar todas estas situaciones para que a los niños pues no les suceda. También ver como patrones de crianza inadecuados, que uno esté viendo que los cuidadores del niño no lo están criando de la manera adecuada, ya sea que sean muy autoritarios o que los tengan en abandono total. Hay que estar mirando todo esto. También la apariencia general del niño, que no sea un niño que sea descuidado en su higiene personal o en su presentación, eso también es importante, o que sean niños que están descuidados en su salud o que estén hasta en situación de calle. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando evidenciamos algunos de todos estos criterios, ya sea de abuso sexual, de abuso físico o de abuso emocional? Lo que hay que hacer es que hay que llamar a la línea 141. Es una línea gratuita a nivel nacional que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene a disposición para que todo adulto o también todo niño que necesite como reportar una emergencia, hacer una denuncia o pedir orientación sobre la situación que le está pasando, pueda llamar allá. Entonces allá hay un equipo calificado de psicólogos, abogados, trabajadores sociales que van a recibir la llamada y van a brindar como la respuesta oportuna al caso que tenga el niño. Y ellos son los que van a activar la red de trabajo de bienestar familiar y ya son los que coordinan con las autoridades que sean competentes los rescates de los niños en los casos que se necesite como un rescate de niños y adolescentes que estén en peligro inminente. Listo.